Hola, hola crocheteras, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Como ya pudieron ver en la miniatura, el video de hoy va a ser para explicar diferentes tipos de puntos elásticos, que no es el punto elástico convencional que ya conocemos y que ya tenemos el videito en el canal, con las varetitas en relieve tomadas por delante y por detrás. Esta vez vamos a aprender 3 tipos diferentes. Y la particularidad y lo que más me gusta de estos elásticos es que podemos unirlos a medida que los vamos tejiendo. Es decir, vamos a tener la parte de la prenda ya tejida por un lado y por otro lado vamos a comenzar a tejer estos diferentes puntos elásticos que los vamos uniendo a la prenda a medida que los vamos tejiendo, y eso lo hace mucho más fácil porque no necesitamos tejer el elástico por separado y después coserlo a mano, sino que los vamos uniendo mientras lo tejemos con la misma agujita de crochet. Así que vamos a empezar a ver el primero de los 3, que es el que a mí particularmente más me gusta, porque da un efecto de un elástico tejido a tricot o en 2 agujas. Queda muy parecido. No van a notar, si realmente no conocen este tipo de elástico, no van a notar que es un elástico tejido a crochet. Vamos a empezar con una tira de cadenitas. Esta tira de cadenitas tiene que tener en la medida del ancho que ustedes quieran para su elástico. Por ejemplo, yo voy a poner 8 cadenas. 8 cadenas. Y este elástico mediría aproximadamente unos 5 centímetros. Si ustedes quisieran un elástico más grueso, más ancho, van a poner más cadenas. Y ahora, una vez que tenemos estas cadenas de base, yo ya tengo 8, subo una cadena de altura y en la cadenita número 2, volviéndonos desde la aguja hacia atrás, vamos a comenzar a tejer puntos deslizados sobre cada cadena. Una vez que llegamos al final, giramos, subimos una cadena nuevamente y vamos a tomar siempre la hebra de atrás. ¿Sí? Si pueden ver, tenemos 1 y 2. Nosotros lo veríamos así. Esta es la hebra de adelante, esta es la hebra de atrás. Vamos a volver siempre tomando la hebra de atrás. Entramos con la aguja, tomamos la hebra y la pasamos y volvemos nuevamente tejiendo puntos deslizados. Es importante que este punto, al ser un punto deslizado, uno generalmente tiende a ajustarlo mucho. Es importante que no quede muy apretado porque después va a ser difícil tomar la hebra en la siguiente vuelta si nosotros tenemos un punto muy apretado y nos queda muy chiquito. Así que vamos a ir pasando suavemente. Giramos, levantamos nuevamente una cadena y volvemos a tomar la hebra de atrás. Y así vamos a continuar tejiendo todo este punto elástico, siempre con puntos deslizados, tomando la hebra de atrás. Ahora les voy a mostrar cómo quedaría este punto un poquito más avanzado, y una vez que les haya mostrado cómo tejer los 3 puntos elásticos, vamos a ver cómo unirlos porque los 3 se unen exactamente de la misma manera, y les voy a explicar, les voy a aconsejar más que nada qué punto elástico elijo yo para cada tipo de proyecto y cómo ir uniéndolo según
para lo que lo necesiten ustedes. Si es para un puño, si es para un cuello, si es para una vista, por ejemplo, el cruce de una prenda, de un saquito o algo así. Pero vamos siempre tomando la hebra de atrás. Si ustedes quisieran, podrían utilizar marcadores de punto en los extremos para no perder ningún punto mientras van tejiendo, que es algo que puede pasar porque estamos trabajando con puntos deslizados y al ser tan pequeños por ahí no se ven tan bien. Si no quieren o no tienen marcadores de punto, directamente pueden ir contando los puntos de cada vuelta, asegurándose de que tengan la misma cantidad de puntos que cadenitas iniciales, pero tienen que contar en cada vuelta, digamos que es un poco engorroso. A medida que van ganando práctica, les aseguro que ya se dan cuenta y no van a perderse los puntos en el camino. Así nos quedaría este punto elástico terminado. Vean que si lo vemos de cerca, parece como si fuera tejido o como si fuera un punto jersey en tricot o en 2 agujas. Y vean lo elástico que es. Es muy elástico, es un punto que queda muy lindo y muy prolijo y no se estira, ¿sí? No va a perder la forma. Ustedes podrían hacerlo más ancho, yo en este caso le puse solo 8 cadenas para mostrárselos, pero es un punto que queda muy bonito para hacer un elástico bien ancho. Vamos a ver ahora el otro punto elástico, que es un punto que sí ya está en el canal, el tutorial, pero que quiero mostrárselos, una porque si no vieron el otro video y llegan hasta este video buscando elásticos, y otra porque el tercer punto elástico que les voy a enseñar es la combinación de este punto que vamos a ver ahora con este que acabamos de ver. Tejemos la cantidad de cadenitas que vamos a necesitar para el ancho de nuestro elástico. Subimos una cadena de altura y volvemos a la cadenita número 2 contando desde la aguja. Entramos y tejemos un medio punto o punto bajo en cada cadenita de base. Cuando llegamos al final, giramos nuestro tejido, levantamos nuevamente una cadena de altura y tejemos un medio punto o punto bajo tomando la hebra de atrás. Siempre para estos puntos elásticos, estos 3 que vamos a ver ahora, vamos a tomar siempre la hebra de atrás y eso es lo que nos va a dar la elasticidad para estos puntos. Nos volvemos toda esta vuelta tomando siempre la hebra de atrás y vamos a repetir lo mismo a lo largo de todas las vueltas hasta que tengamos el tamaño del punto elástico que estamos necesitando, ¿sí? Giramos, subimos una cadena, buscamos la hebra de atrás, tomamos la lazada y continuamos con el medio punto o punto bajo. Y fíjense que yo la cadenita de altura que subí no la cuento como mi primer medio punto, sino que simplemente es un punto de altura para comenzar a tejer la vuelta. ¿Por qué no la estoy contando? Primero, generalmente yo no cuento, cuando estoy tejiendo con un medio punto, no cuento la cadena de altura como mi primer medio punto o punto bajo. Me parece que queda más prolijito, me gusta mucho más a mí comenzar con el medio punto. Y segundo, porque al estar tejiendo este punto elástico, no podemos tomar por la hebra de atrás y que se note el elástico si nosotros tomamos esa hebra desde una cadenita. Es mejor levantar el punto ya con el punto bajo de base.
Les voy a mostrar esta última vueltita para que vean cómo queda. Ahí está. Vean este puntito, sería un medio punto canalé porque estamos tomando la hebra de atrás y también queda muy elástico, pero tiene, en vez de el punto deslizado, vean la diferencia entre un punto y otro, ¿sí? A mí me parece mucho más bonito. Y ahora sí vamos a ver el tercer punto que les dije que era la combinación de estos dos que acabamos de ver. Comenzamos nuevamente con las cadenitas de inicio del ancho que vamos a querer nuestro punto elástico. Levantamos una cadena de altura y en la cadenita número 2 comenzamos a tejer un medio punto o punto bajo sobre cada cadenita de base. En la siguiente vuelta que nos volvemos sobre estos medios puntos, levantamos una cadena, tomamos nuevamente la hebra de atrás, pero esta vez nos volvemos con puntos deslizados. Una vez que llegamos al final, levantamos una cadena nuevamente y ahora vamos a tejer tomando siempre la hebra de atrás sobre los puntos deslizados. Vamos a tejer medios puntos. Y así combinaríamos las diferentes vueltas tejiendo medios puntos y puntos bajos. Ahí. Giramos, levantamos una cadena, buscamos la hebra de atrás y volvemos sobre estos medios puntos con los puntos deslizados. Al ser una combinación, ahora les voy a mostrar tejiendo un par de vueltas más cómo queda, porque así es muy chiquitito y no se alcanza a ver, pero sí los vamos a comparar a los tres para que puedan ver las diferencias y les voy a explicar cómo unir esto mientras lo están tejiendo. Así nos quedarían los diferentes puntos de elástico en el orden en el que los tejimos. Este fue el primero y para mí el mejor. Este es el segundo, este es muy fácil y yo lo uso mucho cuando quiero comenzar con gorritos. Comienzo desde el elástico y levanto los puntos hacia arriba. Y este sería el último, que es la combinación de los tres. De los dos, perdón, de los tres, de los dos. Lo único que tiene este es que como nosotros siempre tendemos a tejer en un sentido, tenemos que ir acomodándolo porque a medida que vamos tejiendo va quedando como ahí, torcidito. Entonces tenemos que acomodarlo después un poquito. Pero este sí tiene una elasticidad muy buena y también queda muy bonito. Cabe destacar que estos puntos elásticos se lucen una vez que empiezan a estirarse un poquito, ¿sí? Que se van adaptando a la forma del elástico, porque si no así lo vemos medio como un bodoque de puntos. Vean la diferencia. Ahora vamos a ver cómo uniríamos este elástico o cualquiera de estos tres, cómo uniríamos estos elásticos a la prenda a medida que los estamos tejiendo.
para ver cómo unir este elástico, estos elásticos que estuvimos viendo recién. Vamos a hacer de cuenta, esto puede ser o una manga, el borde de un saco en donde le vamos a hacer la vista, el borde de un cuello, porque la manera de unirlos va a ser siempre la misma. También podríamos comenzar, por ejemplo, nosotros terminamos de tejer y sin cortar la hebra, levantamos las cadenas y empezamos a tejer. Yo esta vez corté la hebra porque quiero mostrárselos con otro color para que ustedes lo puedan ver bien. Vamos a comenzar en uno de los extremos, levantando la hebra y vamos a hacer cadenas. Ahí está. Vamos a usar en este caso el que vimos del medio punto. Volvemos tejiendo toda esta primer vuelta de medio punto. Y cuando llegamos al extremo en donde tenemos que unir nuestro elástico, vamos a tomar el primer punto y hacemos un punto deslizado. Si ustedes quisieran, por ejemplo, que este elástico, más que un elástico, sea el cruce o el detalle de una vista de un saco, van a tejer, van a hacer 2 puntos deslizados. 2 puntos deslizados. Esto también va a depender mucho del grosor de la lana que ustedes estén usando. Así que es también un poco de probar, de tejer y destejer, ¿no? Pero con 2 puntos deslizados y volviéndose a tejer sobre los puntos que tejimos recién, nos quedaría bien. Me preguntaron muchas veces por este tipo de elásticos y la unión, que les quedaba como muy fruncido, como si estuviera muy apretado, o que les quedaba como un elástico muy grande, como flojo. Y eso es porque le faltaban más uniones, ¿sí? Habían unido, por ejemplo, con un solo punto deslizado en vez de 2. Si ustedes lo ven ahí, en este caso, ven que queda derecho, ¿sí? Nos queda derecho. Si tuviera poca unión, si ustedes hicieran este paso de unir con un punto deslizado, esto nos quedaría acá como más grande, como que tenemos muchos puntos y están unidos muy poco, ¿sí? Al borde. Con 2 puntos deslizados, por ejemplo, para algo que quieren que les quede recto, está perfecto. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes quieren o sea, y además esta regla aplica para este elástico y para los otros que vimos recién, ¿sí? Si ustedes quisieran que les quede más fruncido, más apretado, como por ejemplo para un elástico de un puño o en el borde de un suéter, van a hacer lo mismo, van a tejer, se vuelven sobre los puntos anteriores. Ahí se vuelven sobre estos puntos y ahora en vez de usar 2, vamos a usar 3 puntos deslizados y hasta 4 puntos deslizados dependiendo, por ejemplo, del ancho de su manga, por ejemplo, si ustedes estuvieran haciendo una manga. Si tuvieran una manga que es una manga muy grande, tipo una manga globo, van a necesitar que su elástico sea mucho más pequeño y al tener una manga muy grande con muchos puntos, van a necesitar disminuir mucho más. Entonces, en vez de 3 puntos deslizados, podrían tejer 4 puntos deslizados. Nosotros ahora tejimos 3 puntos deslizados, entonces nos volveríamos tejiendo nuevamente sobre estos puntos,
siempre tomando la hebra de atrás. Repetimos. Y volvemos a unir cuando llegamos al otro extremo. Ahí. Con 1, 2, 3 puntos nuevamente. Y si lo pueden ver, ya se empieza a fruncir un poco en este extremo porque ya estamos uniendo más puntos a nuestro elástico. Sí, un detalle que no les dije recién es que cuando nos vamos a volver a tejer no hacemos cadenitas ni nada. Directamente desde el punto deslizado que unimos, volvemos a tomar el otro punto y nos volvemos tejiendo. Ahí. Vean cómo queda de este lado, del lado de atrás. No sé si se puede ver bien, pero en esta primera unión que yo hice solo 2 puntos deslizados, que era la forma que utilizaríamos para tejer una vista o un cruce, está recto. De este lado tiene relieve, si se puede ver ahí, en las otras 2 vueltas en donde yo uní con 3 puntos deslizados, porque es como una manera de hacer una disminución. Entonces nos queda ahí con este relieve. Este va a ser el lado de adentro, sí, en este caso. Del lado de afuera nos queda ahí. Algo que sí les aconsejo es el punto elástico que vimos que parece un punto tejido en tricot. Yo lo utilizo generalmente para hacer puños, cuellos o las cinturas de las prendas de un suéter, por ejemplo, pero no lo utilizo para hacer vistas de esta forma. Sí lo uso para hacer vistas. Les voy a mostrar acá. Lo utilizo para hacer vistas, pero levanto puntos de manera vertical y no de manera horizontal como el que vimos recién. ¿Por qué? Porque de manera horizontal me quedaría muy fruncido, en cambio de manera vertical no, y al no abrirse no cumple la función de un elástico en este caso, sino más bien del detalle de una vista. Si quisieran hacerlo, tendrían que hacerlo como está acá, de manera vertical y no de manera horizontal. Así que espero que este video les haya servido. Si tienen alguna duda, algo que no entiendan o algo que necesiten mayor explicación, me dejan un mensajito acá abajo y yo encantadísima las voy a ayudar. Les mando un beso enorme y no se olviden de suscribirse al canal, que es completamente gratis y a mí me ayuda un montón para seguir creando contenido. Chao.